Buenas noches. Continuando con el desarrollo del curso, vamos a ver el tema del preprocesamiento. Ok, ya habíamos hablado un poco antes de esta parte, que es una parte muy importante, sí, ya que antes de hacer cualquier proceso de aprendizaje, debemos asegurarnos que contemos con datos adecuados y de buena calidad, ya que ese es el único modo de obtener buenos resultados. Entonces, entre las preguntas que tenemos que responder cuando hablamos del preprocesamiento, podemos nombrar las que están acá, ¿no? Por ejemplo, preguntar si los datos se encuentran en el mismo rango numérico, preguntarnos cómo trabajar con datos de diferentes tipos, por ejemplo, numéricos, categóricos o mezclados, ver que vamos a con datos faltantes o duplicados, cómo tratar los datos que son de tipo outlier, que en un momento veremos a qué se refiere exactamente, em, cómo saber y qué hacer en caso de que hayan características correlacionadas, preguntarnos si tenemos un número muy alto de características y cómo poder visualizar los datasets que tienen una dimensión muy alta, ¿no? Que tienen también que ver con la última pregunta. Entonces, el primer tema en relación a esto sería lo que es la normalización, que en resumen es un proceso que nos permite transformar los datos numéricos para que estos se encuentren en el mismo rango. ¿Qué quiere decir, no? Que siempre van a haber características que tienen valores que varían entre diferentes rangos, ¿no? Por ejemplo, la estatura de una persona varía entre aproximadamente, no sé, 50 centímetros, es decir, 0,5 metros, y 2 o 2,1 o 2,2 metros. Mientras que el peso varía entre aproximadamente unos 40 o 50 kilos hasta 200 kilos, 150 kilos o por ahí, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es el problema? Que al tener características con valores muy, muy altos, eh, indudablemente van a tener más influencia al momento de realizar los cálculos, especialmente los cálculos de distancia, porque la distancia entre estos valores más grandes va a ser mucho mayor y al final estos van a influir mucho más. ¿Por qué? Porque los valores resultantes de las distancias van a estar predominados mayormente por la distancia obtenida a través de esta característica. ¿Ok? Entonces, para asegurarnos que todas las características tengan una influencia igual, deben estar en el mismo rango de valores, por ejemplo, entre 0 y 1. ¿Ok? Entonces, justamente ese es el método más común, que es trabajar todos los valores y convertirlos entre 0 y 1. Y lo que hacemos en este caso es, para calcular un nuevo valor x', lo que hacemos es calcular es la resta entre el valor original y restarle el mínimo de los valores de esa característica, y esto dividirlo entre el valor máximo menos el valor mínimo. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que tenemos acá abajo sería la variación de los valores. Al calcular la diferencia entre el máximo y el mínimo, lo que hacemos sería indicar, ¿no? Por ejemplo, si en este caso el peso va de 50 a 150, entonces la variación sería, en la parte de acá abajo sería 100, es decir, tengo 100 posibles valores. Y al restarle al valor X el valor mínimo, que por ejemplo sería 50, entonces un peso que pesa 55, por ejemplo, sería 55 menos 50, sería 5. Entonces 5 entre los 100 posibles valores tendría un valor entre 0 y 1. Pero bueno, es el caso más común, pero en algunas aplicaciones de aprendizaje de máquina es más conveniente estandarizar las características. Y el término de estandarización es algo similar a la normalización, pero no es exactamente lo mismo. Y se utiliza bastante en lo que es en el clasificador SVM y en el clasificador de redes neuronales. Y básicamente lo que hacemos con esto es hacer que cada característica tenga media 0 y varianza 1. En este caso no todos los valores no todos los valores van a estar en el mismo rango, que como en el caso de acá arriba, que es entre 0 y 1, pero sí se reduce bastante, y la característica común es que tienen media 0 y varianza 1. Entonces lo que hacemos acá, en lugar de restarle los mínimos y los máximos, lo que hacemos es el valor original, le restamos el valor promedio de todos los datos, y esto lo dividimos entre la varianza de todos los datos. ¿Okay? Para calcular la varianza es una fórmula conocida que más o menos en resumen lo que hace es calcular
el promedio de las distancias de todos los elementos a la media. ¿Ok? Entonces, esa sería la manera de calcular. Entre los dos, en realidad depende del tipo de aplicación. El más común es entre 0 y 1, pero también a veces se obtienen mejores resultados calculándolo de la manera que está acá abajo. Es cuestión de probar para el problema y para el dataset específico cuál es el más adecuado. Muy bien, el segundo tema era qué hacer con características de diferente tipo. Entonces, en eso tenemos que para todo problema siempre hay variables numéricas, ¿no? Como el peso, la edad, la estatura, y categóricas, ¿no? Como por ejemplo el estado civil, el tipo de persona, el tipo de vivienda, el tipo de trabajo, etcétera. Entonces, en este caso es importante, en algunos casos, ¿no? Lo que hacemos es, para poder uniformizar estos datos, ¿no? Y que esto también depende del clasificador escogido. Algunas veces lo que tenemos que hacer es convertir los datos categóricos en numéricos o los numéricos en categóricos, ¿ok? Ya que algunos clasificadores están diseñados para trabajar con un solo tipo de datos, ¿no? Ya sea categóricos o numéricos, y mientras que otros sí pueden trabajar con datos mezclados, ¿ok? Aunque por lo general es el primer caso, ¿no? Que los clasificadores solo trabajan con un tipo de datos. Entonces, ¿qué sucede si es que el clasificador que tenemos no puede trabajar con variables numéricas, sino solamente con variables categóricas? En este caso lo que hacemos sería hacer un proceso de discretización, ¿ok? Entonces si por ejemplo lo que hacemos es, si contamos inicialmente con la edad como un valor numérico, ¿no? Por ejemplo acá tenemos edades de 6, 8, 10, 12, 20, 25, 28 y 30 años, lo que hacemos es definir ciertos rangos según los valores, ¿no? Acá el valor mínimo es 6 y el valor máximo es 30. Entonces, dependiendo del problema, ¿no? Por ejemplo, podríamos definir que queremos trabajar con 4 características, perdón, con cuatro categorías posibles. Entonces, lo que hacemos sería acá definir valores menores a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y mayores a 30, ¿no? Entonces, en este caso, en el primer grupo entrarían el 6 y el 8, en el segundo grupo entrarían el 10, el 12 y el 20, y en el tercer grupo entrarían el 25 y el 28 y el 30, y en el último grupo no habría ningún elemento. Ahora, alguna de las ventajas de esta técnica es que facilita la visualización de los datos. ¿Sí? Porque en lugar de que tengamos una curva, lo que tenemos sería un histograma de la cantidad de elementos, ¿no? En el primer grupo acá tenemos 2, en el segundo tenemos 3 elementos, en el cuarto tenemos 4, y en el tercero tenemos 4, y en el cuarto no tenemos ningún elemento. Ahora, y lo que acabamos de hacer es dividir los valores en grupos iguales, ¿no? Que en este caso se les llama también bins. Ahora, estos grupos pueden ser iguales o pueden utilizar los percentiles. Lo que hemos hecho acá ha sido definir grupos iguales, ¿no? Que en este caso van de 10 en 10, ¿no? Menores a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y mayores a 30. ¿Sí? Aunque también podríamos haber calculado los percentiles. ¿Y qué quieren decir los percentiles? Por ejemplo, si tomamos el percentile significa dividir todo el conjunto en partes iguales de valor, ¿no? Por ejemplo, de 10 en 10, si tomamos los percentiles es dividir todo el conjunto en 100 valores posibles, ¿no? Pero también podemos dividirlo en 50 valores posibles o por ejemplo, en 4 valores posibles es un caso muy conocido que son los cuartiles. Entonces, tendría cuartiles, quiere decir el cuartil superior es la parte, el cuartil inferior es la cuarta parte, luego el segundo cuartil, el tercer cuartil y el cuarto cuartil. ¿Ok? En este caso, el ejemplo que estamos tratando es solamente valores iguales, valores uniformes, ¿no? Que sería de 10 en 10 en este caso. Ahora, un problema con ese tipo de técnica de la discretización es que se pierde información. ¿Por qué? Porque antes yo contaba con la información completa de la edad, que eran uno a uno los valores. En cambio, al trabajar con valores discretos, lo que estoy haciendo es, en lugar de que yo sepa que la edad es 6 o es 8, yo estoy indicando que ambos valen lo mismo, que sería la categoría 0, que es menos de 10. En lugar de que tenga 10, 12 y 20, tendría la categoría 1,
que es de 10 a 20. Y en lugar de que tenga 25, 28 y 30, tendría la categoría 2, que es de 20 a 30. Entonces, en este caso estamos perdiendo la calidad de la información en ese sentido, a cambio de ganar un conjunto de datos también más pequeño, ¿no? Entonces, hay que hacer un balance entre lo que sea más importante para el problema. Ahora, pero así como podemos trabajar con valores numéricos, en lugar bueno, convertir de valor numérico a valor categórico, que es el caso de la discretización, también tenemos que ver que hay maneras diferentes de tratar valores categóricos. ¿Sí? Por ejemplo, un tema importante es que los valores categóricos no siempre se representan numéricamente. ¿Ok? Numéricamente me refiero a, en este caso, ¿no? Las cuatro categorías serían la categoría 0, la 1, la 2 y la 3. Entonces, eso va a depender, ¿no? Un problema de manejarlos así como 0, 1, 2 y 3 es que la técnica con la que estamos trabajando la podría confundir con valores numéricos continuos, ¿no? Entonces, además de, si es que hay muchas categorías, estos valores podrían influir mucho en la clasificación. ¿Por qué? Porque si hemos trabajado con un proceso de normalización y hemos dejado todos los valores de 0 a 1, por ejemplo, y tenemos una de las variables categóricas que tiene 30 valores distintos, entonces ese valor categórico va a ser un valor de entre 0 y 29, y todo el resto de valores numéricos va a ser entre 0 y 1. Entonces nuevamente acá tendríamos el problema de la influencia, es decir, en este caso esta categoría influiría mucho más que las demás. Ahora, pero para eso hay que preguntarnos algo importante, preguntar si es que las categorías tienen un orden específico, ¿no? Por ejemplo, en el caso anterior, que es una edad, las categorías están ordenadas, porque yo tengo menor a 10, de 10 a 20, de 20 a 30 y mayor a 30. Entonces 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y 3 representan justamente valores ordenados, ¿cierto? Pero por ejemplo, si yo tuviera, o en el caso que está acá, el nivel de instrucción, también, ¿no? La categoría 0 quiere decir por ejemplo, ¿no? sin primaria. La categoría 1 con primaria completa, la categoría 2 con secundaria completa, la categoría 3 con grado universitario, la categoría 4 con posgrado, ¿no? Entonces, en ese caso yo puedo decir que los valores tienen un orden específico, ¿no? Pero algunas otras características, como por ejemplo en el ejemplo de acá el estado civil, el 0 quiere decir soltero, el 1 casado, el 2 viudo y el 3 divorciado, pero no hay una relación de orden entre ellos, ¿no? Entonces, la única alternativa, la única excepción para representar datos categóricos de manera ordenada, perdón, de manera numérica, sería el caso en el que tengan un orden específico como nivel de instrucción. Y en este caso sería necesario también normalizar esta información para que no tenga una influencia muy alta en el resto de los elementos. Pero en todos los demás en todos los demás valores categóricos que no tengan un orden específico, ¿no? Como el caso del estado civil, el caso del departamento al que pertenece, ¿no? Información similar, lo que tenemos que hacer es ordenarlos y codificarlos en formato binario, es decir, un formato llamado dummy o formato tonto. ¿Qué significa eso? Que voy a hacer lo que está en esta tabla, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, la variable estado civil tiene 4 valores posibles, entonces yo la voy a reemplazar por 4 variables nuevas, que son estado civil 1, estado civil 2, estado civil 3 y estado civil 4. Y donde yo voy a indicar con 0 o 1 a cuál pertenece, ¿no? Por ejemplo, el soltero sería, para estado civil 1 sería 1 y para todos los demás sería 0. El casado, para el estado civil 2 tendría 1 y para todos los demás 0. El viudo, para estado civil 3 tendría 1 y para todos los demás 0. Y para divorciado tendría el estado civil 4 como 1 y todos los demás como 0. Entonces, si nos damos cuenta, por cada tipo solo tengo un 1 y todos los demás son 0, ¿no? Entonces, esta codificación este, lo que nos permite es asegurarnos de que los valores estén siempre entre 0 y 1. Pero un inconveniente, si es que la cantidad de categorías es muy grande, puede ser el incremento del número de características. ¿Ok? Pero en la práctica se observa que esta codificación para datos categóricos es más efectiva que trabajar con los valores numéricos propiamente dichos, ¿no? Entonces es importante verificar, ¿no? Y recordando que si es que son datos que tienen categóricos con orden, como nivel de instrucción, sí se pueden representar con números
continuos, ¿no? Pero si es que la cantidad de clases es muy alta, de categorías posibles es muy alta, entonces habría que normalizar también entre 0 y 1. Pero si es que es baja, por ejemplo, dos categorías o tres, sí lo podríamos dejar como su valor original. Y en el caso de categorías que no tienen orden, que serían los datos de tipo este, como el estado civil o el departamento que poníamos como el ejemplo, entonces los codificamos como ceros y unos, pero convirtiendo, ¿no? En vez de representar la categoría con una sola variable, se representaría con, en este caso, cuatro variables. Y esa cantidad de variables nuevas va a depender del tipo, de la cantidad de categorías. ¿Ok? Muy bien, entonces esa es la manera de trabajar con valores categóricos. Ahora, ¿qué sucede cuando tenemos datos faltantes o duplicados? ¿No? Entonces, para comenzar esto, ¿en qué momento surge? Datos faltantes surgen cuando algunas veces no es posible obtener todas las características por un determinado elemento. Es decir, un dataset está incompleto, la información no está disponible, ¿no? Por ejemplo, y esto puede darse en el caso de que yo tenga un problema y que sea difícil tomar una de las características, ¿no? De repente para una persona yo tengo toda su información, pero no tengo su grado de instrucción o no tengo su estado civil. Entonces yo puedo rellenar todos los demás valores, pero tendría que dejar en blanco el que no conozco. Entonces en ese caso diríamos que el dataset es incompleto. O en algunos casos simplemente la información no está disponible. Entonces, ahí habría que ver qué se tiene que hacer. Ahora, en otros casos, pueden haber dos o más elementos que tienen valores exactamente iguales. Bueno, en el caso de personas, eso en realidad no es muy probable, pero en el caso de otro tipo de elementos podría darse el caso de que sí son exactamente iguales. ¿No? Si estoy caracterizando plantas, estoy caracterizando automóviles o algún otro objeto, puede ser que sea igual. El problema es que ambos casos no permiten ejecutar adecuadamente los algoritmos de aprendizaje de máquina. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer? En el caso de valores duplicados, simplemente los eliminamos. Solo nos quedamos con uno de los valores de los elementos y los demás los eliminamos. Ahora, en el caso de los valores faltantes, de datos faltantes, tenemos diferentes alternativas, ¿no? Y siempre hay que preguntarnos cuál de ellas es la mejor. Esto va a depender del problema. Una primera alternativa sería eliminar todo el elemento, es decir, toda la fila del dataset en la que no tengo un elemento lo elimino. ¿Sí? En otros casos, si es que es posible, yo podría establecer un valor por defecto, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera representar el estado civil, yo puedo representar por defecto que es soltero, de repente, ¿no? O si es que yo tengo que preguntar el distrito en el que vive y no conozco esa información, podría representar como valor por defecto el cercado de una ciudad, ¿no? El cercado de Arequipa, el cercado de Lima, etcétera. Pero en algunos otros casos no va a ser posible representar esta información, como por ejemplo, si yo tengo la deuda de una persona, la deuda de una persona para una entidad financiera, no puedo darle un valor por defecto, porque puede variar mucho, ¿no? Pero en otros casos, lo que sí podría hacer es usar el valor promedio para datos numéricos o el valor más frecuente para datos categóricos. Entonces, si es que el tipo de datos me lo permite, si es que la categoría con la que estoy trabajando me permite calcular un valor promedio, ¿no? Por ejemplo, cuando sabemos que son valores que tienen una variación específica, por ejemplo, la estatura de una persona. Yo podría colocar que la estatura, calcular el valor promedio de todas las estaturas del grupo y colocarla como un valor estándar. O de repente el peso, también como un valor estándar. O en el caso de las categorías, podría colocar, por ejemplo, el valor más frecuente podría ser de repente el distrito en el que vive la mayor cantidad de personas, lo puedo establecer como el valor más frecuente. Entonces, nuevamente, la elección depende del tipo de datos con el que esté trabajando. Y por último, lo que podría hacer es calcular o aprender la distribución de los datos y usar el modelo para calcular el valor, ¿no? En este caso estamos hablando de hacer una regresión, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo, para ese cierto dato, tengo diferentes valores de aprendizaje o de entrenamiento, yo puedo aprender el modelo de la estatura, tal vez, y en base a las demás características podría determinar cuál es la estatura que debería tener esta persona. ¿No? De repente o podría ser en base a una de las características. Yo podría determinar de repente la estatura de la persona en base a su peso
o viceversa, el peso de la persona en base a la estatura. Entonces, en este caso, por ejemplo, el peso y la estatura específicamente, sí sería posible trabajar con valores aprendidos de la distribución de los datos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál de las cuatro alternativas es la mejor? O la más frecuente de repente será eliminar todo el elemento. Pero y especialmente esto de acá se daría si que tenemos una gran cantidad de datos, ¿no? Entonces, si tenemos, no sé, 1 millón de elementos y eliminamos 50 o 100 elementos, no hay ningún problema, ¿no? Pero si del millón de elementos tenemos que la mitad, 50.000, tienen algún dato faltante, entonces no podría eliminar los que son faltantes. En ese caso podría escoger entre elegir un valor por defecto para algunas variables, ¿no? Y eso de acá puede variar por cada variable. Yo para algunas puedo elegir el valor por defecto, para las que sea posible, para otras puedo usar un valor promedio o un valor más frecuente, y para otras podría calcular o aprender la distribución de los datos y usar el modelo para calcular el valor. ¿Ok? Entonces eso va a depender de cada tipo de característica. Luego el tema de los outliers, ¿no? Más antes vimos eh, los outliers son aquellos elementos que son valores atípicos, es decir, que son muy diferentes al resto de los valores. Ahora, es muy probable que en el dataset que estamos usando existan outliers, ¿no? No en todas las variables, pero sí en algunas, ¿no? Entonces, el problema con los outliers es que su presencia puede degradar el desempeño del algoritmo de aprendizaje y en algunos casos son valores demasiado lejanos al resto, entonces de tal modo que si es que lo utilizamos estaríamos cambiando mucho los resultados, ¿no? Un ejemplo sería si estamos usando el ingreso mensual de una persona y encontramos a alguien que gana el doble o el triple del valor más próximo a él, ¿no? De repente todas las personas ganan entre 2.000 y 3.000 soles y por ahí una persona gana 10.000 soles o 20.000 soles. Entonces, en ese caso, o una persona que gane por el otro lado, de repente 500 soles. Entonces, si lo que queremos hacer, por ejemplo, para el caso anterior, de repente calcular datos faltantes, como la distribución o el valor promedio, si consideramos esos valores serían demasiada diferencia, ¿no? Porque si la mayoría va entre 0 y 1.500 o entre 1.000 y 2.000 soles y por ahí uno gana 20.000, entonces el promedio va a ser muy alto al valor real. Entonces, en ese caso no sería relevante manejar esa información. Entonces, de todos modos, siempre lo mejor es detectar outliers y eliminarlos, en todos los casos. Ahora la pregunta es cómo los detectamos. Se pueden analizar outliers en cada variable de manera individual, que es el método más común, o también se pueden analizar outliers en la distribución de las clases, ¿no? Como en el ejemplo que pusimos en el caso de KNN. Entonces, esto de acá para analizar individualmente se utilizan los cuartiles, que es el ejemplo que ponía más antes, que acá lo voy a poder explicar mejor con un gráfico. Y también utilizar los gráficos boxplot, que son los que vemos acá, que se basan en los cuartiles. Entonces, en este caso, los cuartiles, como lo explicaba en la parte de la discretización, los cuartiles se refieren, en este caso, si los valores van entre 0 y 90 o entre 0 y 100, ¿no? Lo que yo hago es calcular 4 grupos, ¿no? Entonces, esos 4 grupos van a estar representados como el valor, el cuartil más bajo, la media y el cuartil más alto, ¿ok? Pero aparte de esos valores, yo tengo, ¿no? Y también en este caso puedo definir el valor que está aquí en el medio y el valor que se encuentra acá, que sería el cuartil más bajo, el primer cuartil, el segundo cuartil, el tercer cuartil y el cuarto cuartil, ¿ok? Entonces, aparte de eso, también se definen el valor extremo más alto, el valor extremo más bajo y lo que está por debajo, inclusive del valor más bajo, más frecuente, tengo lo que es un outlier, ¿no? Entonces, en este caso, cuando tenemos técnicas o librerías que nos permiten calcular estos gráficos, entonces si yo tengo, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo tengo los elementos que están acá en el caso de este ejemplo que es del colesterol. Entonces, como causa de muerte. Entonces, en el caso del colesterol para causa de muerte de enfermedades coronarias, yo tengo que la mayoría de los datos se encuentran entre aproximadamente 150 y 350, ¿no? Entonces, ese es el valor más bajo y el valor más alto, pero más frecuente. Y acá en este caso la media
que sería la que está acá representada como este punto central, sería aproximadamente 220 o 230. Y el cuartil más bajo estaría por acá, aproximadamente en 200, y el cuartil más alto estaría aproximadamente en 280. Sí, pero en este caso los valores típicamente se encuentran entre 150 y 350. Pero aparte de estos tengo datos, que son estos que están representados como puntos sueltos, que son demasiado altos, ¿no? Si normalmente el valor más alto es 350 y yo tengo un valor acá de 600, entonces este valor 600 es considerado un outlier. Y es más, en este caso todos los que tenemos por acá por encima son outliers. Ahora, ¿por qué también esto se determina que son outliers? Porque de repente los valores que se encuentran entre los valores normales de 150 y 350, el porcentaje es mucho más alto que los de acá arriba, ¿no? De repente estos puntos de acá son 10 puntos y el resto de valores pueden ser de repente 500 o 1000 puntos, ¿no? Entonces, si 1000 puntos se encuentran entre 150 y 350 y solamente 10 se encuentran acá arriba, entonces los 10 son considerados outliers. ¿Ok? En el caso de acá, de otros, solo tengo un outlier y en el caso de desconocidos tengo solamente dos outliers. Entonces, ese análisis va a ayudarnos mucho a determinar por cada una de las variables de manera independiente cuáles son outliers. Ese es lo más común. Pero aparte de eso, cuando yo conozco la clase de los elementos, también podría hacer un análisis conjunto, ¿no? Y determinar un gráfico, como vimos en la parte de clasificación, un gráfico que represente la distribución de las clases, ¿no? Acá no es por variables, sino es la distribución de las clases en base a sus características, ¿no? Entonces la característica A versus la característica B y cómo se dividen las clases. En este caso vemos que son clases de color rojo y de color azul. Entonces, en este caso, dentro de todo el conjunto de clases rojas, yo tengo algunos puntitos que son azules, entonces yo podría decir que esos son outliers. Y de igual modo, dentro de los puntos de la clase azul, yo tengo unos cuantos puntos de la clase roja, entonces podría decir que son outliers. En este caso, el análisis de acá es mucho más sencillo porque es una sola variable, pero en el de acá hace falta que yo utilice un modelo de clasificación. Entonces, arme un modelo de clasificación, determine en este caso la frontera de clasificación o de división, que es esta que vemos por acá, y en base a a la clase correcta, hacer un análisis, por ejemplo, de KNN con K igual a 1 y determinar cuáles son los elementos que no pertenecen a la mayoría de las clases. ¿Ok? Entonces, ambos análisis son distintos, pero son útiles dependiendo de cada caso. El más común, nuevamente, es el análisis individual por cada variable. Ahora el tema de la correlación, ¿no? También hablamos un poco sobre esto más antes. Es que hay datasets con muchas características, ¿no? Y normalmente en este caso es probable que hayan características correlacionadas. ¿Qué quiere decir que estén correlacionadas? Cuando una característica depende de otra, ¿no? Es decir, que al variar los valores de una variable, varían también los de la otra, ¿no? Por ejemplo, si utilizamos como variables el número de préstamos y la deuda total de una persona, entonces eso voy a pensar que si la persona tiene más préstamos, entonces tiene mayor deuda, ¿no? A mayor cantidad de préstamos, mayor deuda. Entonces, en este caso, si determinamos esta relación y calculamos a través de los métodos que están acá abajo, o perdón, que está más adelante, determinamos que hay correlación entre estas dos variables, entonces lo que deberíamos hacer es solamente quedarnos con una, ¿no? Y siempre escoger una de las características, de repente la más significativa. ¿Por qué? Porque la otra característica que estamos eliminando no va a mejorar el poder de clasificación del modelo. Es decir, no va a brindar o no va a ayudar a que la calidad del resultado sea más alta. Al hacer esto estaremos bajando el tiempo de procesamiento, ¿no? Entonces, si la dejamos, el tiempo va a ser mayor. ¿Por qué? Porque al calcular la distancia entre los elementos, al contar con una característica más, este tiempo va a ir aumentando, ¿no? Y si es que tengo muchas características que están correlacionadas, entonces si de repente tengo 20 características y de las 20, 10 están correlacionadas, entonces el tiempo de clasificación bajaría a la mitad, que es muy significativo. Y también de este modo podremos elegir mejor las características para problemas futuros, ¿no? Si ya sabemos que el número de préstamos y la deuda están correlacionados, entonces solamente elijo uno de los dos. Y también el tiempo de adquisición de datos va a bajar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se calcula? Entre algunas técnicas tenemos coeficientes de correlación
que es una medida estadística, y tenemos análisis de componentes principales, que es una técnica de aprendizaje de máquina. Que serían, estas son maneras exactas, ¿no? Matemáticas de calcularlo. Y en los diferentes paquetes de estadística y de aprendizaje de máquina tenemos estos módulos para calcular. En el caso de los coeficientes de correlación, lo que hacemos es calcular la correlación entre todos los pares, como es el caso que vemos acá, entre todas las características, y vemos cuál de estas contiene o no contiene. Ahora, el coeficiente de correlación es un número. Entonces, si es que un par de características tiene un coeficiente de correlación mayor a un cierto valor de umbral, por ejemplo, mayor a 0.8 o 0.9, yo puedo decir que están correlacionadas y las puedo eliminar. En el caso de análisis de componentes principales, es una técnica un poco más avanzada, que lo que hace es determinar cuál de las características es la principal de todas, y en relación a eso empieza a eliminar algunas otras. ¿Ok? Ahora, gráficamente tenemos la técnica que se llama matrices scatterplot. Scatterplot son estos gráficos que vemos acá, que es una variable versus la otra, que son los que hemos estado utilizando en las diferentes técnicas. Pero gráficamente, si yo represento todas versus todas, ¿no? Por ejemplo, en este gráfico, ¿qué quiere decir? La variable que está en esta fila representa las diastólicas, en esta columna y en esta fila son diastólicas. En este caso es la presión sanguínea a través de esta relación con el peso. Entonces, yo tengo la presión diastólica, la presión sistólica y el peso. Entonces, yo tengo esas tres características. Y, por ejemplo, ¿no? el que está acá representa la presión diastólica versus la sistólica. El de acá representa la presión diastólica versus el peso. El de acá representa el peso versus la presión sistólica. Y así sucesivamente. Entonces, si hago este gráfico y comparo todos los gráficos resultantes, me puedo dar cuenta que algunos, como por ejemplo este de acá y este de acá, tienden a formar una línea diagonal, ¿no? Entonces, si aplicara un modelo de regresión acá, que es lo que más o menos hace el coeficiente de correlación, ¿no? Si es que el coeficiente de correlación es similar a calcular la regresión de estos puntos, regresión lineal, y verificar el error en esa regresión. Entonces, yo calculo acá una regresión lineal, me doy cuenta que los elementos se van a ajustar mucho mejor que, por ejemplo, los de acá, ¿no? Los de acá sí forman una línea que tiende a ser, perdón, una distribución que tiende a ser lineal, ¿no? En comparación con los de acá, que no forman esa distribución lineal. Entonces, si sucede esto, yo lo que puedo decir es que realmente a mayor presión sistólica, mayor presión diastólica, ¿no? Por eso es que la curva, la distribución de los puntos tiende a seguir esa distribución lineal. Entonces, en este caso, al ver este gráfico, yo puedo decir que la presión diastólica y la presión sistólica están correlacionadas, ¿no? Entonces, y si calculo yo el coeficiente de correlación entre estos tres variables, voy a ver que este punto de acá y este punto de acá tienen una correlación bastante alta. En este caso puede ser 0.8 tal vez, mientras que la correlación de acá y la de acá tienen un valor mucho más bajo, de repente 0.4 o 0.5. Entonces, visualmente y matemáticamente yo podría determinar que estas dos están correlacionadas, y podría decidir quedarme solo con una de las dos. ¿Ok? Entonces, de lo que tenía 3, bajo a 2, a solamente diastólica y el peso. Muy bien. Y por último, un tema del que también hablamos más antes, es el de reducción de la dimensionalidad. ¿Y qué sucede con esto, no? Que normalmente trabajamos siempre con datasets que tienen un número alto de dimensiones o características, ¿no? Y la pregunta que nos hacemos siempre es cómo podemos visualizarlos. Si por ejemplo, no, y en este caso, como vimos al comienzo del curso, esta visualización es para poder ver su distribución o de las clases, o para ver qué curva se ajusta mejor en el caso de la regresión, ¿no? Pero ¿qué sucede si contamos con un dataset que tiene 50 dimensiones, o sea, 50 variables, ¿no? Nosotros solo conseguimos visualizar 2 o 3 dimensiones como máximo, ¿no? Pero ¿qué sucede con las demás?
Entonces, en este caso, esto no es lo mismo al tema anterior, que es correlación de características, porque no buscamos simplemente quitar algunas de las características, sino que buscamos hacer una transformación de los datos de una dimensión alta a una dimensión baja, generalmente dos o tres dimensiones. Entonces, en el caso de la correlación, era si tenía 50 variables y de las 50 solo dos estaban correlacionadas, eliminaba solamente una y bajaba 49 características. En el caso de reducir la dimensión, yo de 50 características voy a bajar solamente a 2 para que estas dos puedan visualizarse en un mapa scatterplot. ¿Ok? Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos este proceso? Porque al parecer es un proceso que pierde mucha información y que sería muy complicado elegir las características. Entonces tenemos dos alternativas, que es reducción paramétrica de la dimensionalidad, ¿no? Que se llama Manifold Learning también, y la no paramétrica. En este caso, la paramétrica es asumir que los datos siguen cierta distribución en una dimensión alta y luego los podemos transformar. En un momento veremos un ejemplo. Y la no paramétrica o no lineal quiere decir aprender la distribución de los datos y tratar de respetar dicha distribución en la dimensión más baja. Para verlo, bueno, y entre estas técnicas destacan PCA, que también es la misma para detectar correlación, el aprendizaje de manifolds, Self-Organizing Maps, que es una técnica de redes neuronales, y TSN, que también es muy conocida. En el caso de PCA, lo que hace es intenta hacer una proyección de los datos eligiendo uno de los ejes, por lo general más informativo. Entonces sería equivalente a, si yo tengo un elemento en tres dimensiones, le pongo una luz encima y veo cómo se proyecta su sombra en el piso. Entonces, dependiendo de en qué punto yo ilumine, si es que lo ilumino de la esquina superior izquierda o de la esquina superior derecha o de arriba, la forma de la proyección va a cambiar, ¿cierto? Entonces, PCA lo que trata es escoger cuál es ese punto más adecuado el punto de vista más adecuado, que sería una de las dimensiones, y lo proyecta en dos dimensiones. Luego, la técnica de Manifold, ¿no? Y acá seguimos un ejemplo de PCA. En este caso tenemos un plano representado en tres dimensiones y lo que hacemos es elegir alguno de los componentes. En este caso, tres dimensiones tendría tres componentes y de los tres componentes determinamos cuál es el más importante. Y ese que es el más importante, más informativo, me dice cómo va a verse el resultado final. En este caso sería este plano en dos dimensiones, se puede ver como un cuadrado. En el caso de Meaningful Learning, lo que hace es asumir que los datos en la alta dimensión están organizados como figuras de menor dimensión y trata de desenredarlos para mostrarlos en 2D. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, yo podría decir que los datos en 3D, que en este caso representan esta especie de rollo, que se le conoce como rollo suizo, yo puedo decir que en estas tres dimensiones, en realidad los datos se organizan solamente en dos dimensiones, que es un plano, pero que está enrollado. Entonces, lo que yo podría hacer, y que es lo que se hace en este caso, son técnicas que me permiten simular una especie de proceso de desenredamiento de estos datos. Entonces, de lo que tenía en tres dimensiones esta forma de un rollo, yo en una sola dimensión me voy a quedar con un plano estirado, que sería el resultado de acá, ya sea en este caso de acá oblicuo o un caso recto. Entonces, este de acá sería en tres dimensiones y este de acá sería en dos dimensiones. Pero de todos modos, lo que me ayuda es a simplificar los datos. En lugar de que estén enredados, los represento de una manera más sencilla, ¿no? Entonces este es un modelo de aprendizaje de máquina para reducir la dimensionalidad. Otra alternativa son los mapas autoorganizados o mapas de cojone, que lo que es una red neuronal que organiza datos de cualquier dimensión en un mapa de 2D. Lo que hace es mapearlos. Entonces, un vector de entrada que está representado por n características, a través de un proceso de aprendizaje por redes neuronales, que ya veremos más adelante cómo se hace en las siguientes clases, se proyecta estos datos y decimos que cae en uno de estos puntos específicos que son las neuronas. Entonces, acá yo voy a definir un mapa que son un mapa de X por X neuronas. Si tengo 5 por 5 serían 25 neuronas. Y yo tengo que determinar cada una de estas variables a cuál de esas neuronas cae. Entonces, después de hacer este proceso, yo me voy a quedar con un mapa como este. Y en este mapa yo puedo hacer un análisis de clústeres, por ejemplo, ¿no? Porque acá los elementos con valores parecidos
van a encontrarse en lugares cercanos en el mapa. Entonces yo puedo encontrar clases en este análisis de SOM, de mapas autoorganizados. Entonces, como acabamos de ver, se utiliza para bajar la dimensión, ¿no? Porque es una manera de, si tengo acá un vector de 50 dimensiones, lo voy a bajar siempre a un mapa de n por n, de 2 dimensiones. Y al mismo tiempo yo voy a poder hacer un análisis de clustering en este mapa resultante, ¿no? Pero de esta manera sería una manera de visualizar los datos en el mapa de cojones. Y por último, una técnica más sofisticada que se llama T-Distributed Stochastic Neighbor Embedding, que se pronuncia TSNE, ¿no? Lo que quiere decir es es un embedding, se traduce como embutir, ¿no? O sea, es el embutir los datos basados en información de sus vecinos. ¿Qué quiere decir eso? Lo que hace es calcular la distribución que siguen los datos en la alta dimensión, es decir, estadísticamente utilizamos lo que se conoce como una distribución BPDF, que es de Probability Density Function, o sea, función de densidad de probabilidad, y esa distribución que está en la alta dimensión, lo que hacemos es tratar de imitarla, es decir, representarla de la manera más parecida posible en 2 dimensiones. Lo interesante de esta técnica es que respeta la distribución de las clases y la presencia de outliers. Es decir, si yo tengo un dataset con 5 clases, pero que están bien distribuidas, bien formadas, entonces en la baja dimensión también se van a encontrar esas clases bien formadas. Y si tengo también outliers, es decir, elementos que están en una clase pero que pertenecen a otra, también yo lo voy a poder ver visualmente. Entonces, el resultado siempre va a ser un mapa parecido al que tenemos acá, donde yo voy a tener siempre grupos que se forman y en algunos casos tendré también outliers, como se pueden ver acá. Entonces, mi dataset está bien dividido, yo voy a tener como resultado también un mapa en el que tengo elementos divididos. Pero si después de aplicar TSN yo veo que este resultado son puntos que están todos mezclados, entonces quiere decir que mi problema tiene clases pero que no están bien definidas. ¿Ok? Entonces, estas técnicas no voy a entrar en mayor detalle más que lo que he explicado ahora porque están implementadas por ejemplo, en el RapidMiner está implementada PCA y SOM, que son las que podemos utilizar. Entonces, pero es importante saber cómo utilizarlas y para qué. ¿Ok? Entonces, recordemos cada uno de estos temas que son importantes para realizar antes de cualquier proceso. Este proceso de preprocesamiento es independiente al clasificador. Utilicemos el que ya sea inclusive clasificación supervisada o no supervisada, es bueno hacer un análisis de correlación, hacer un análisis de outliers, datos faltantes, y ver cómo voy a representar datos categóricos y numéricos, ¿no? Y si es que fuera el caso, también reducir las dimensiones para hacer un proceso previo de visualización y ver cómo se encuentran mis clases, ya sean una red de cojones o una red SOM o un proceso de TSN. ¿Ok? Pero siempre es importante trabajar con estas técnicas antes de el proceso de clasificación propiamente dicho, del aprendizaje, del entrenamiento, aprendizaje y clasificación. ¿Ok? Entonces es importante. Listo. Gracias por su atención.